os voy a contar, creo que tengo el mando por aquí, os voy a contar mi experiencia y espero que os sirva y me voy a fijar más en los errores que en los éxitos. Yo, como os comentaba Ana, yo me llamo Raúl Fernández Sobrino, tengo 44 años, estudié una licenciatura que ya no existe, que era Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte. Por eso tengo 44 años, ya puedo contar historia. Parece que me estoy presentando en un club de alcohólicos anónimos. Soy gestor cultural, lo cual implica que hago muchas cosas, y soy también empresario, lo cual implica que hago todavía más. Trabajo como director técnico de este grupo, de grupoevento.es. Estamos radicados en Valladolid, tenemos oficina en Madrid, trabajamos en toda España, en varios países europeos. Y ahora, cuando estaba escuchando a Irene y a Belén, con la estupenda empresa que tienen, yo estaba pensando, digo, pero ¿cómo nos hemos podido meter en este cisco? Con lo felices que éramos hace 20 años. Yo, cuando acabé la carrera, hice un posgrado que había en el año 94-95 en la Universidad de Valladolid, que era sobre gestión cultural y cultura. Y me tocó hacer el trabajo de fin de curso sobre los museos de la ciudad de Valladolid. Yo en aquel momento ya había decidido que no quería dedicarme a la administración pública, sino que yo era más feliz, y realmente lo he sido, en el ámbito de la empresa privada. En aquel momento me di cuenta, antes de empezar a comentaros lo que hago ahora, me di cuenta que había una carencia en el sistema cultural en aquel momento, en el año 95, y es que había muchos museos con contenidos muy interesantes y que no tenían capacidad, salvo unos pocos, los museos nacionales, de tener actividades culturales y educativas propias. Creé una empresa que se llamaba Programas Educativos y Culturales y nos fue muy bien. Empezamos a ofrecer programas educativos de una forma muy flexible, programas de actividades a museos, ganábamos dinero, pero duramos 5 años. ¿Por qué? Porque estábamos muy obsesionados, o estaba muy obsesionado con los proyectos culturales, con hacer proyectos bonitos, y no prestábamos ninguna atención a la parte financiera. Y nos sucedió como aquella anécdota que seguro que habéis oído comentar de los fabricantes de carros en Estados Unidos, que su mejor año en el siglo XIX fue justo el año antes de que desaparecieron. Les fue muy bien a los fabricantes de carros un año determinado porque estaban utilizando los carros para construir el ferrocarril. Cuando se construyó el ferrocarril desaparecieron las empresas de carros. Entonces, nosotros iba muy bien, en el año 2000 nos iba muy bien, tuvimos una crisis financiera por una cuestión de contabilidad y tuvimos que cerrar. Entonces, ahí, con 20 y pocos años, aprendí varias cosas. En primer lugar, que una cosa es una asociación, otra cosa es una ONG, otra cosa es una asociación pública y otra cosa es una empresa, que hay diferentes tipos de empresa, y además aprendí cómo se hace un desmontaje ordenado de una empresa, que es complicado. Desmontar una empresa es más complicado que montarla. Ya sabéis que vas adquiriendo compromisos de créditos, de indemnizaciones de gente que contratas. Y en el año 2000 me fui al otro lado. Me trasladé a una pequeña ciudad, al lado de Valladolid, a Palencia, y montamos con 8 creadores un espacio cultural autogestionado, totalmente diferente. Aquello se trataba de discutir, debatir, discutir, debatir. Muy interesante, muy atractivo, pero no ganábamos dinero. ¿Cuándo creamos esto? En el año 2004. Se encontraron lo primero 2 fracasos, 2 empresas que salieron muy mal, que hubo que desmontar. Entonces, en el año 2004 coincidí con mi socio actual, Chema Gómez, que desde el año 92 se dedicaba a algo que yo pensaba que no tenía mucha relación con lo que yo hacía, con la gestión cultural, que era la organización de... Voy a pasar la primera diapo, que yo creo que ya va esto. Estos son los 6 puntos que os quería comentar. Esta empresa, mi socio actual había creado una empresa de organización de reuniones científicas. Acaban de hacer logística, programas de reuniones científicas, y yo pensé que eso era otro sector. Como llevaba ya 9 años trabajando y había montado 2 empresas y me había ido fatal y todo lo que había comprado lo había tenido que vender para pagar las deudas y me había ido muy mal, pues empecé a abrir la mente. Y empecé a pensar cosas como, con mi socio, de que quizá estábamos considerando que la cultura era lo que nos decía la administración, es decir, lo que llevan los departamentos de cultura de las instituciones, de los ayuntamientos, y que había otras formas de hacer cultura en otros departamentos, incluso
en otros sectores. Y pensábamos quizá que había entre diferentes ámbitos había sinergias que eran muy interesantes. Empezamos a pensar en esto y vimos que el proceso por el que, como comentaban Irene y Belén, por ejemplo, la organización de un congreso que está en otro sector totalmente diferente, que es un sector cercano al turismo, a la industria turística, tiene procedimientos muy similares a los de la creación de un festival, que es un evento, o a la creación de un programa educativo para un museo, que en teoría es educación. Y el proceso que identificamos era que el trabajo que hacíamos en todos los casos era trasladar el conocimiento de una serie de personas, sabios, artistas, gente excelente, al hombre sencillo, que llamaba Max Weber, al hombre de la calle. Ese era el procedimiento. Y que si lográbamos crear un equipo que controlase esos procesos, podíamos dedicarnos a varias cosas. Además, descubrió que las empresas de cultura en un mercado periférico como el que nosotros nos movíamos tenían muchos riesgos económicos. Dependías de pocos clientes que pagaban muy mal y que dependían de la situación económica. Tenías problemas de tesorería. La tesorería es la diferencia entre cuándo te entra el dinero y cuánto lo tienes que sacar. Sin embargo, otros sectores tenían tesorerías totalmente diferentes. Entonces, en el año 2004 creamos las dos primeras empresas del grupo, una empresa de gestión cultural, y nos especializamos en programas de educación y difusión para museos. Y nos posicionamos. No queríamos ser ni una empresa de élite, ni una empresa boutique, como la 1+1, es decir, una empresa de alta calidad, de alto nivel de exigencia, ni una macroempresa de servicios generales que lo mismo atiende las cocinas de un hospital, que los jardines, que esas empresas enormes que todos conocemos. Queríamos dar calidad con enfoque empresarial y a precios razonables. También creamos una empresa de organización de reuniones científicas. Tenían muchas sinergias. Eran procesos similares. En la gestión cultural tratas con artistas, con músicos. En el área de organización de eventos, de reuniones científicas, tratas con catedráticos, con altos responsables de la administración. Y empezamos a trabajar algo que era muy importante, que era el control financiero, que era lo que había fallado en los dos intentos anteriores. Es decir, controlar muy bien los márgenes, lo que ganas, lo que pierdes, cuándo entra el dinero, cuándo sale. Y en base a esto, por ejemplo, pues compramos una agencia de viajes y la especializamos. Vimos que gastábamos mucho dinero en viajes, que había un margen económico razonable y que si comprábamos una agencia de viajes nos iba bien. Y además descubrimos que en los viajes, aparte de tener la licencia para comprar y vender viajes, el procedimiento era muy parecido. Por ejemplo, podíamos crear contenidos en turismo cultural, con lo cual los equipos nos servían para varias cosas. En el año 2007 teníamos un problema de tecnología. Esto es lo que me estaba refiriendo antes de cómo hemos podido llegar a esto, cómo nos hemos ido liando de mala manera con todas estas cosas. Entonces, veíamos que la tecnología cada vez iba a ser más importante. Lo que os ha descrito, por ejemplo, antes Belén, ese pack de herramientas, Dropbox, redes sociales, todo eso hace 10 años te costaba 10 millones de pesetas, una intranet. Ahora es gratis. Entonces, nosotros en el año 2007, pues vimos que había una empresa de tecnología con dos ingenieros informáticos que trabajaban muy bien y les compramos el 70%. ¿Y qué les pusimos a hacer? Programas de gestión especializados en gestión de museos, en gestión de reuniones, en gestión de congresos. Nos creamos nuestro propio software y se lo vendíamos a través de nuestro canal a nuestros clientes. Y por último, en el año 2008, nos dimos cuenta también que era muy importante tener una parte de innovación. Y creamos una empresa que ahora os mostraré exclusivamente para innovar, sin personal, solo con la función de cajón desastre para recibir y poner en marcha proyectos. Actualmente, como comentaba Ana, tenemos 100 personas, tenemos en las oficinas 14 personas, más entre 80 y 90 que trabajan con clientes en museos, en centros culturales de diferente tipo. Facturamos entre 2 millones, 2,5 millones al año. Unas empresas han ido mejor, otras peor, ahora os comento por qué. Y esta es la estructura que tenemos, como os comentaba. La primera empresa de organización de reuniones científicas y de gestión cultural, como os comentaba, tiene sinergias muy importantes. El sector cultural tiene un problema de estacionalidad. Nuestra apuesta era porque pensábamos que en el sector cultural había sitio en el mercado para empresas de tamaño medio con estructura potente, una estructura potente. Es decir, que un cliente pudiese confiar en ti determinados proyectos. ¿Qué problema tiene
la cultura, la estacionalidad. Puedes trabajar 3 meses, 2 meses, 1 mes. El sistema laboral español, esto, si no lo sabéis, os doy una mala noticia, eso es muy difícil de hacer, es muy complicado de hacer. Tiene unos costes muy altos, los sistemas de contratación son muy complicados, casi siempre si intentas buscar una mínima racionalidad te estás saltando la ley por algún sitio y, sin embargo, combinando esos equipos de trabajo, que es el 90% de esos equipos están formados en materia de cultura y en diferentes ramas, podías también ocuparlo en otro área de organización de reuniones científicas. En el área de la agencia de viajes, no es una agencia de viajes que venda viajes a Benidorm ni todas esas cosas, sino que se ocupa de crear paquetes culturales, distribuirlos en el extranjero, también prestar servicios a instituciones culturales, con lo cual nos permitía generar un margen. Y en cuanto a carga de gastos fijos, realmente no es importante porque es un sector muy tecnificado, como ya sabéis que cualquiera puede organizar un viaje ahora por Internet con los diferentes agentes que hay, entonces crear un paquete cultural en el modelo de desarrollo de turismo y territorio es relativamente sencillo. En la empresa de tecnología pues hemos ido creando programas muy especializados y muy flexibles de gestión de museos y de gestión de proyectos culturales. Y esto nos ahorra mucho dinero, nos ha ahorrado mucho dinero. Esta empresa ahora pues hemos tenido un imprevisto, casi todo lo que os voy a contar son malas noticias. Entonces ha llegado la recuperación y los 2 ingenieros que teníamos, que eran muy buenos, pues les ha fichado otras empresas, les hemos comprado su parte y ahora no sabemos qué hacer con esto. Estamos buscando una solución a esta empresa y a todo el paquete de programación propia y de soluciones online que tiene. Y por último, en la empresa de innovación creemos que es muy interesante que en estos ámbitos al final nos estamos moviendo en servicios especializados, en un ámbito de servicios donde las prestaciones de alto nivel son muy importantes. Pues tenemos una pequeña empresa de innovación en la que nos dedicamos, sobre todo la estrategia de buscar alianzas con empresas similares que hacen cosas parecidas a nosotros y con las que podemos colaborar. Por ejemplo, hemos llegado a acuerdos con diferentes empresas que crean contenidos culturales, exposiciones en museos, y nosotros lo que hacemos simplemente es una tarea de distribución. Por ejemplo, una empresa que en el sur de España crea contenidos y exposiciones, pero no le compensa distribuirlo en el norte de España, entonces lo podemos distribuir nosotros. O, por ejemplo, un acuerdo estratégico que hemos llevado con MyMeeting, es una empresa holandesa, hemos creado una empresa conjuntamente con ellos y esta es una gente muy interesante que descubrió hace años que la gente en los congresos, en las reuniones y en los eventos culturales se aburre como ostras. Sale un señor como yo a contar su vida, no interactúa con los asistentes, entonces están especializados en la creación de nuevos formatos para reuniones. Hemos llegado a un acuerdo con ellos y estamos trabajando conjuntamente desde Holanda para, sobre todo, multinacionales. ¿Cuál es nuestra misión? Cuando vas a poner en marcha un proyecto empresarial, siempre te dicen, define la misión, la visión y los valores. ¿A qué te dedicas? La misión. ¿Qué quieres ser dentro de 5 años? La visión y los valores. Es decir, yo voy a hacer esto y voy a dejar de hacer esto. Esto no lo hago, por esto paso, por esto no paso. Entonces, nuestra misión es esta. Es muy similar a las de otras empresas de servicios especializados o servicios especializados culturales, de trabajar con clientes, cooperar con ellos y buscar también el bienestar de los accionistas y el bienestar de los trabajadores. En cuanto a la visión y los valores, en eso sí que hemos trabajado duro, sobre todo en dos pilares. En primer lugar, en que nosotros entendemos que una empresa del sector cultural o del sector científico o del sector del conocimiento no puede estar organizado como una empresa industrial o como una empresa agraria, porque trabaja sobre todo con talento, trabaja con ideas. Entonces, nosotros transformamos la empresa hace 8 años en base a unos datos muy sencillos. Resulta que teníamos el 30%, la media de edad del equipo era 30 años y el 80% eran mujeres. Entonces hicimos una proyección a 20 años, teníamos un horario horroroso de esos de jornada partida, de 10 a 2 y de 5 a 8. Dijimos, esto no puede ser. Entonces buscamos unos asesores que nos asesoraron para certificarnos como empresa familiarmente responsable. Es una cultura que se está empezando a implantar en España. ¿Y qué supone para una empresa del sector cultural?
ser familiarmente responsable supone que tienes una serie de medidas que permiten que tu gente concilie su vida personal y laboral, bien para cuidar a descendentes, ascendentes, para hacer deporte, para estudiar. ¿Esto qué nos ha supuesto? Pues nosotros tenemos ahora una estructura que cada vez es más habitual en España, horarios de libre elección, el sistema Open Space, es decir, que no hay despachos, nadie tiene despacho, ni el director técnico, ni el presidente. Tú llegas allí, coges un ordenador como si fuese un coworking, hay horarios de libre disposición, hay teletrabajo. Nos ha permitido, por una parte, que todas las incidencias personales, cuando alguien tiene que cuidar un hijo, tiene que cuidar a un familiar, quiere hacer una segunda carrera, quiere aprender un idioma, no pierdas ese talento. En este sector es fundamental el mantenimiento del talento, es un aspecto fundamental. Y nos ha permitido también, en el modelo de negocio que tenemos, que como os he comentado estamos posicionados en el rango intermedio, no vamos a precios bajos ni vamos a precios altos en el rango intermedio, nos ha permitido atraer talento. Es decir, determinadas personas que se han venido incluso desde Barcelona, se han venido desde Madrid, o gente que tenemos desplazada fuera de nuestras oficinas centrales, que se han venido a trabajar con nosotros porque las condiciones que les ofrecíamos de horarios, de teletrabajo, les cuadraban. Hay una segunda estrategia en cuanto a los valores, que sé que esto es muy controvertido, pero yo os lo explico porque a nosotros nos ha ido bien. Hay una parte de la sociedad española y una parte de la administración, que es del sector público, que es una parte muy interesante de los posibles clientes, que conciben la empresa como algo negativo. Y si tú dices que eres empresario, todavía más negativo. Y si tú dices yo soy empresario de la cultura, parece que has atentado contra alguien. Entonces, nosotros apostamos hace 10 años por intentar aplicar técnicas empresariales en el ámbito del sector público. Técnicas de marketing, técnicas de gestión, técnicas de flexibilidad. Entonces, nos hemos posicionado en el mercado de los servicios culturales como una empresa seria, formal, con algo de creatividad, pero no mucha, no voy a engañar, que paga correctamente, que paga en plazo y que tiene la posibilidad de mejorar ciertos procesos de las instituciones con técnicas aprendidas del ámbito empresarial. Como os comentaba antes, nosotros, en cuanto a la estrategia en el ámbito de gestión cultural, estamos posicionados en un mercado intermedio. Hay empresas enormes para las que el ámbito cultural es simplemente una rama de los servicios generales. Empresas como Grupo Norte, como Eulen, empresas gigantescas que facturan 1.000 millones y que tienen departamentos enormes. Entonces, realmente una empresa de tamaño medio o pequeño no puede competir en su mismo terreno con ellos, es un suicidio. Y hay empresas boutique, que llaman en otros sectores, empresas de alta calidad. Si lo trasladamos al ámbito de la ropa, está Louis Vuitton, está H&M o está Primark, y nosotros pues seremos Máximo Dutti por ahí, ¿no? en el ámbito intermedio estaríamos. Esa es la estrategia que nosotros llevamos. Priorizamos la gestión a la creatividad. Es también una cosa fea, ¿no? Porque yo entiendo que la creatividad es muy importante, pero realmente, como os comentaba, la gestión económica entendemos que ha de ser muy, muy rígida, que hay que posicionarse, y hay otras empresas que hacen creatividad muchísimo mejor que nosotros. Nosotros, si nos das un problema, lo solucionamos. De una feria del libro, de una exposición, de una gira, lo solucionamos. Solucionamos diferentes ámbitos, desde los aspectos más técnicos hasta los aspectos de logística. Lo importante, entiendo, que es que los futuros clientes sepan a lo que te dedicas, que estés claramente posicionado. Y por último, la optimización de recursos. La estrategia de, si vais a optar por crear una empresa, la estrategia puede ser diversa. Evidentemente también los planteamientos sociales son muy, muy interesantes, pero en cualquier caso la parte económica de la gestión tiene sus normas y nosotros entendemos que en eso hay que ser rígidos. No lo aprendáis a la tercera, como lo aprendí yo, que hundí primero 2 empresas para la tercera aprender que la gestión económica de una empresa es importante. Y como comentaba antes Belén y Irene, hoy en día el panorama que nos ofrece la tecnología para optimizar los costes de gestión es enorme, es realmente enorme.
Más cosas que quería comentaros. Exactamente en qué estamos especializados en el ámbito de la gestión cultural. En el ámbito de gestión cultural trabajamos en toda España, el 95% para instituciones públicas, casi todo mediante el sistema de licitaciones, de contratos bien de unos meses de duración o multianuales. Desde el punto de vista de la tesorería da una estabilidad muy potente, pero hay que estar muy vigilante con la caja, es decir, con la diferencia entre cuando ingresas el dinero y cuando lo tienes que sacar. Estamos especializados en servicios a museos y salas de exposiciones. Es un terreno muy controvertido hoy en día, en el que se parte de una oportunidad que a la vez es un defecto. Es un mercado porque en España no se llegaron a crear estructuras profesionalizadas de divulgación y educación en la mayor parte de los museos, de tal manera que ese hueco por las empresas privadas lo pueden cubrir. Hay otros nichos de mercado en el ámbito de los servicios culturales similares, es decir, el sistema cultural español se ha desarrollado en parte y aquella parte que no se ha desarrollado mediante personal permanente pues se cubre mediante servicios a empresas. Ese es un ámbito muy interesante. Y en segundo lugar, los servicios de educación y divulgación. Como se mencionaba antes, son servicios en los que hay polémicas constantes en cuanto a la precarización. Nosotros, nuestra estrategia ha sido en este caso pues, adherirnos a los convenios colectivos que hay, que son muy claros, y propiciar que en nuestra empresa haya un representante sindical. Es la mejor solución. Es decir, que haya un representante sindical, que haya un control mutuo y te obliga a hacer las cosas bien, aunque no quieras. Antes de acabar, comentaros si estáis... bueno, antes de acabar, no, perdón, antes de que pasar a las preguntas que queráis hacer, si estáis pensando en montar una empresa cultural, en mi opinión, este es un momento apasionante. Es el mejor momento de los últimos 20 años, que es lo que yo puedo hablar, que es el tiempo en el que yo llevo trabajando. Es decir, jamás ha habido oportunidades como las que estamos viendo ahora. Hay un gurú de la creatividad y la innovación que se llama Álvaro González Alorda, al que yo tengo mucho aprecio, que escribió hace 4 años un libro que se titula Los próximos 30 años. En él, Álvaro González Alorda dice que los próximos 30 años serán los más apasionantes de la historia de la humanidad. Han pasado 4 años. Cuando escribió el libro ni siquiera se usaba WhatsApp, cuando salió el libro. WhatsApp, por ejemplo, por poneros un ejemplo, es ahora la principal herramienta de comunicación interna que tenemos en mi empresa. Hace 4 años no existía. Y es la consecuencia de unos emprendedores que decidieron plantearse la cuestión de si es posible que una persona como mi madre, que jamás ha encendido un ordenador, puede estar en una red social. Y mi madre, que tiene 79 años, tiene WhatsApp, sube vídeos, sube fotos y jamás ha encendido un ordenador. Cosas como estas las vamos a ver en los próximos años, en los próximos 26 años, según el libro de González Alorda, y van a afectar al ámbito cultural. Yo soy muy optimista, además, porque, en mi opinión, no es mi opinión, sino de especialistas en los que yo creo que son muy de fiar, en los procesos de globalización solo hemos visto una pequeña parte. Y la parte más importante está por venir y afecta a los servicios, entre ellos los servicios culturales. Hemos visto la globalización de las mercancías en el siglo XIX, cuando las mercancías empezaron a mover libremente por el mundo. Hemos visto a principios del siglo XX la globalización de las ideas, cuando las ideas se podían mover libremente por el mundo, y eso afectó también a la cultura. Y queda el movimiento libre de las personas. Difícil de imaginar porque no ha sucedido. Pero los especialistas hablan de telepresencia, de la capacidad de asesorar o de trabajar en cualquier parte del mundo mediante sistemas de telepresencia, y eso es un enorme recurso para los servicios especializados, entre ellos los servicios culturales. Como os comentaba antes, nosotros somos una pequeña empresa de pueblo, de provincias, que poco a poco hemos ido creciendo, y ahora tenemos unos socios en Ámsterdam con el que trabajamos conjuntamente. Eso es posible ahora. Y dentro de 10 años pues, tendremos otro ámbito de relación totalmente diferente. Entonces, quiero animaros porque es un ámbito apasionante, y os animo también a ese proceso que nosotros hicimos en el año 2004 de eliminar las barreras mentales
y no pensar que cultura es simplemente lo que dice la Consejería de Cultura, que es cultura, sino que se puede trabajar en cultura en muchos ámbitos y que se puede trabajar con muchos sectores y que no pasa nada por hacer un proyecto con abogados, con economistas, con hoteles, que no nos manchamos, no perdemos la virginidad. O sea, seguimos haciendo proyectos culturales, pero podemos colaborar con mucha gente que no tiene un prurito cultural. Entonces ahí os animo a abrir la mente y a buscar proyectos y hacer gestión cultural fuera de los ámbitos estrictos de la gestión cultural. Nuestra página es grupoevento.es. Estoy a vuestra disposición para cualquier cosa en la que os pueda ayudar. Y esto es simplemente lo que os venía a contar y estoy abierto a las dudas, a las consultas que tengáis. Sí. Ahora, a la hora de establecer un plan de financiación, cuando aún estás empezando a crear tu empresa, ¿cuál sería el método más aconsejable desde su punto de vista? El mejor método de financiación es una perogrullada, pero es gastar lo menos posible. Y el segundo método es cobrar cuanto antes y pagar lo más tarde posible. En este segundo ámbito estamos condicionados por la ley de contratos públicos establece plazos de entre los 30 y 40 días para todas las empresas. Generalmente, cuanto mayor es el cliente, más flexibilidad y más se salta esas normas, pero realmente el control de esos aspectos es el control de los gastos. Es decir, que al final los clientes lo que quieren resultados. Como hablábamos antes también, hay aspectos superfluos que ya no se tienen en cuenta y se puede prestar buenos servicios, hacer buenos proyectos con gastos muy bajos. Y en segundo lugar, el control de la tesorería, de intentar cobrar cuanto antes e intentar pagar lo más tarde posible dentro de la ley y dentro de la confianza. Es un aspecto muy importante. Tampoco, yo también soy muy partidario de que una buena política es estudiar. Si tú eres tu propio empresario, tú eres autónomo, eres emprendedor, pues tienes que saber, porque es parte fundamental la parte financiera. Los conocimientos mínimos de qué es un balance, los pasivos, conocimientos mínimos. Como te comentaba antes, yo entiendo que en la cultura eso no mancha y en la gestión cultural todavía menos, porque la gestión se basa también en controlar esos procedimientos. Entonces, la tercera recomendación que te haría es que en estos momentos también se ha abierto muchísimo el ámbito de la formación, podemos encontrar cursos gratuitos en diversas universidades abiertas, muy interesantes, y hacer un pequeño módulo de formación sobre temas financieros nunca viene mal, porque si no entiendes de temas financieros, tienes dos riesgos, que en primer lugar es que puedas estar perdiendo dinero y no dedicarlo a temas fundamentales, y en segundo lugar, que la persona en la que delegues te engañe. Esas poses que yo entiendo que son poses de yo del dinero no me preocupo, bueno, pues será que tienes mucho. Si tienes mucho no te puedes preocupar del dinero, te puedes no preocupar del dinero, pero entiendo que si eres emprendedor, eres empresario, eres autónomo, unos mínimos conocimientos financieros tienes que tener, seas cantante de ópera, seas artista, seas gestor cultural o seas galerista. Gracias. Gracias a vosotros.